Hoy es jueves y como cada jueves, hablemos de salud. Hoy vamos a hablar de algo que empieza a estar muy de moda, las alergias. Para eso está con nosotros, como cada jueves, Pilar Fluriache. Buenos días, Pilar. Hola, Marina, buenos días. Y también está un invitado muy especial, preséntanoslo. Pues mira, hoy tenemos al doctor Álvaro Moreno Ancillo, que es especialista en alergología aquí en el Hospital General Nuestra Señora del Prado, en Talavera. Además, es el presidente de la Asociación para la Investigación en Alergia y Asma de Talavera. Y además, en sus ratos libres, además es escritor y con unos cuantos libros en su mochila. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Buenos días, doctor. Tendremos que hablar otro día de esos libros, ¿no? Eso está hecho, cuando queráis. Bueno, hoy lo que toca es hablar de alergias. Comienza la época de las alergias y parece que este año la gente se está quejando de que ha empezado antes. ¿Es así? Bueno, la verdad es que sí. Para nosotros, en la zona de la meseta, generalmente la época de las alergias empezaría de forma más liviana en marzo o abril, y de forma más potente a partir de mayo y junio. Sin embargo, hemos tenido en nuestra zona, en la zona de la comarca de Talavera y específicamente con los datos que tenemos del captador de Talavera, una época de polen de cupresáceas, que la gente las reconoce sobre todo el polen que nosotros llamamos el polen de arizónicas, muy, muy relevante. Que eso está debido a que hemos tenido un invierno un poquito más cálido y poco lluvioso, ya que durante los últimos 15-20 años se han plantado este tipo de árboles ornamentales o de setos ornamentales y que una polinización que nosotros no teníamos tanto en cuenta en los últimos 5 años, pues este año ha debutado con niveles, podemos decir que han sido los más elevados de toda la comunidad de Castilla-La Mancha en el polen de arizónicas. Y claro, eso ha tenido la consecuencia de que ha habido pacientes alérgicos que han empezado con síntomas incluso en febrero. Y ahora los pobres que están sensibilizados a otro polen más corriente entre nosotros, que es el polen del plátano de sombra, empiezan ahora en abril. Así que hay personas que van a tener una continuidad de síntomas pues bastante prolongada. ¿Tiene que ver con esto la falta de lluvia? La falta de lluvia ha tenido que ver sobre todo con la arizónica, y sí que va a tener que ver con una forma explosiva de polinización de algunos árboles, sobre todo a lo mejor con el plátano de sombra. Lo que no sabemos es cómo va a afectar a la gramínea y al olivo, ¿no? En general, hay unos estudios que se realizan en Castilla-La Mancha que vinculan un poco la polinización a las lluvias que ha habido en otoño. Y este año no hemos tenido un otoño tan lluvioso. Y las previsiones que nos sitúan de posibilidades de primaveras hechas por el Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergia hablan de que en la meseta el cuadro no sería muy grave, pero en Extremadura y en Andalucía sí que habría unos niveles de polinización más elevados. Nosotros, como estamos en el límite, ¿no?, pues no sabemos muy bien cómo afectará. La lluvia primaveral y la lluvia del principio del invierno no afecta tanto como a la lluvia del otoño. Pero va a depender un poco de lo que ocurra ahora. Esperemos que sea liviana, pero no estamos seguros. Bueno, solemos hablar mucho de alergia, pero ¿qué es la alergia en sí? Bueno, la alergia es una reacción del cuerpo, del sistema inmunológico, que reconoce sustancias que no deben darnos problemas como algo potencialmente malo y genera una respuesta que en sí mismo la respuesta es la que provoca la enfermedad. Y esa respuesta, si aparece en las vías respiratorias, va a provocar síntomas de estornudos, picor de nariz, de ojos. Si aparece a nivel bronquial, las vías respiratorias más bajas, va a presentar asma. Y a nivel cutáneo va a haber 2 tipos de enfermedades, la urticaria o la dermatitis atópica, que tienen que ver con ese perfil de persona que tiene una respuesta exagerada a esos estímulos. Esas sustancias serían lo que llaman alérgenos, ¿no? Ahora los alérgenos. Que está tan de moda, por ejemplo, en los alimentos, ¿no? Exactamente. La alergia en sí va a depender mucho de la respuesta y del contacto al alergeno al que tú estás expuesto. Estos alergenos no son sustancias
grandes. Cuando hablamos de un alérgeno, es una proteína que puede estar en distintos lugares. Cuando estamos hablando de los alimentos, las proteínas vienen dentro del alimento y dentro de cada alimento hay proteínas más alergénicas. Lógicamente, con todo este incremento de prevalencia de las enfermedades alérgicas, una de las enfermedades alérgicas que más ha aumentado en los últimos años son las alergias alimentarias. Y dentro de las alergias alimentarias que van con reacciones graves. Entonces tenemos la paradoja de que todo es más. Somos más alérgicos, somos alérgicos a más sustancias y las reacciones son más graves. Por eso estamos empeñados en que todo el tema de la trazabilidad y de la seguridad alimentaria con respecto a los alérgicos esté muy, muy bien definida en los productos y en las cosas que, incluso en los restaurantes, y que tengan toda la información para darle a los pacientes. Uh-huh. ¿Y tanto ha cambiado nuestra vida, Álvaro, como para ser más alérgicos y ser más esto que tú nos dices? Pues todo esto tiene que ver con el cambio de vida de los últimos 100 años. Hay varias teorías y está la clásica teoría de la higiene, que va cambiando de nombres, ¿no? La teoría de la higiene básicamente es como decir que hemos exagerado las medidas de limpieza, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que no es exactamente así. Ya sabemos que es algo un poco diferente. De hecho, durante los últimos años la hemos empezado a llamar la teoría de los antiguos amigos y ahora la llamamos la teoría de la biodiversidad. Y esto tiene que ver sobre todo con el hecho de los primeros contactos con el mundo que tienen los recién nacidos. Antes estaban educados por una serie de microorganismos, digamos unas bacterias buenas, que eran más bacterias que hoy se pueden encontrar en el mundo rural, contacto con ciertos animales, etc. Y en los últimos 100 años hemos cambiado esa forma de vida. Tenemos una vida en la que los productos de limpieza son agresivos, hay más contaminación y hemos abandonado esos antiguos amigos que eran las bacterias que nos enseñaban a nuestro sistema inmunológico a no actuar exageradamente con otras cosas, sino dirigirnos hacia lo que tenemos que dirigirnos, que hacia los virus y las bacterias. Todo eso sumado a que la carga genética es importante y que se traslada hereditariamente esta capacidad en muchos pacientes, pues esto ha sido exponencial. La forma de vida occidental, la pérdida de los estímulos adecuados en los primeros días de vida y la forma de vida occidental con el cambio climático y la contaminación hacen una tormenta perfecta para que aumente la prevalencia y la severidad de la enfermedad alérgica. ¿Las alergias más comunes son las alergias a los pólenes o son las que más se ven? Bueno, las alergias más comunes sí podríamos decir que son las alergias respiratorias, ¿no? Sobre todo la rinoconjuntivitis asociada o no al asma, que es un poquito menos frecuente. Y luego depende de cada lugar, depende a lo que tú te expongas, va a ser más frecuente el alergeno implicado o no. A nivel global, en nuestra zona, lógicamente, son los pólenes, ¿no? En la zona de la meseta y sin embargo, en la periferia, en las zonas donde hay cierto grado de humedad ambiental, en las islas, los ácaros son más frecuentes. Es decir, a nivel global, casi estarían empatados. En nuestra zona, obviamente, los alergenos más importantes son los pólenes y por eso la polinosis, la enfermedad respiratoria alérgica por polen, pues es la que nos ha traído aquí. Es muy relevante porque puede llegar a afectar pues al 20% de la población. Álvaro, ¿y cómo sabe uno que es alérgico? Y una vez que lo sabes y te lo diagnostican, ¿cómo se vive con alergia? Bueno, depende del tipo de alergia. No es lo mismo vivir con una rinoconjuntivitis leve que con una anafilaxia por un alimento ubicuo, en el cual si estamos aquí en esta mesa y yo tengo una alergia anafiláctica a la leche y tú abres un bote de Actimel o de cualquier otro, no se pueden decir marcas, pero cualquier otro bote con un producto lácteo, yo tengo aquí una crisis de asma. Esa forma de alergia anafiláctica grave es muy limitante, incapacita para la socialización y te pone en peligro. Cada día es un peligro, sobre todo a nivel de los niños y adolescentes que tienen alergias a alimentos ubicuos. Pero no debemos minimizar lo que sufren los pacientes en la época de la polinosis, ¿no? Parece que como ya afectan a mucha población, tendemos a quitarle importancia. A quitarle importancia. Sí. Sin embargo, realmente afecta la calidad de vida. Es decir, una buena rinoconjuntivitis
y sobre todo si aparece también el asma, pues en una época en la que una época que tienes tendencia a salir, que tienes ganas de disfrutar del entorno, del sol, del campo, pues realmente te cambia la vida y te limita muchísimo. Lo mejor ante cualquier forma de enfermedad alérgica es llegar a un diagnóstico correcto, es decir, intentar identificar el alergeno que es el que te provoca la enfermedad. Y una vez eso, tienes varias opciones. Hay opciones que tienen que ver con la evitación, obviamente, es decir, si tienes un alergeno claramente identificado, puedes evitarlo. Otras opciones es, ante la imposibilidad de poder evitar un determinado alergeno, aparte de hacer tratamientos médicos, que según cada enfermedad vas a utilizarlos, la base de casi todos los tratamientos es el antihistamínico, pero bueno, luego puedes intentar terapias de desensibilización. Las más habituales han sido para los alérgicos respiratorios, las vacunas antialérgicas para el polen, para los ácaros, pero bueno, recientemente hemos entrado en las desensibilizaciones a alimentos y a medicamentos en personas con necesidad o con riesgo ante exposiciones de ese tipo de alergenos. Uh-huh. Muchas veces, de repente, una persona está notando síntomas de alergia y efectivamente va al médico y le diagnostican que tiene una alergia a lo que sea, un alimento o a un polen y tal, y sin embargo, anteriormente en su vida había estado libre de ella. ¿Cómo es posible que esto se dé? Al fin y al cabo, la alergia es una respuesta ante proteínas con las que estamos en contacto. Para ser alérgico a algo, hace falta haber tenido contacto. Es raro ser alérgico a algo sin haber tenido contacto, porque el cuerpo primero tiene que tener una fase que llamamos de sensibilización, tiene que sensibilizarse. Y para sensibilizarse hace falta contactos intermitentes con ese alergeno. Entonces, hay gente que tiene una capacidad probablemente determinada por lo que esas bacterias buenas le educaron de niño y por su genética de ser alérgico, y unos tienen esa capacidad ampliada y se hacen alérgicos fácilmente, otros necesitan varias exposiciones para hacerse alérgico y algunos nunca lo serán. Por eso, cuando uno tiene un problema con una determinada sustancia la primera vez, nosotros dudamos de que sea alergia porque necesitamos que haya habido contactos previos intermitentes que hagan que las células y los anticuerpos que son los que se van a producir terminen aprendiendo que eso no les gusta. La primera vez es difícil, necesita precisamente contactos previos. Ajá, o sea, nadie es alérgico a algo así de primera. Tiene que haber tenido un contacto con esa proteína de la manera que sea. A veces, el problema que tenemos a veces nosotros es cuando las proteínas alergénicas son ocultas y ubicuas, con lo cual nos dificulta mucho saber cómo llegó esa persona a sensibilizarse. O en el caso de fármacos, los cuadros de reactividad cruzada. Antes hablábamos de sustancias químicas, hablábamos de los glicoles, ¿no? Pues a lo mejor este particular glicol que puede haber en una sustancia no es el que le ha sido el contacto inicial, pero otros parecidos han sido los que le han sensibilizado. Con los medicamentos a veces pasa igual, o con los alimentos. Tú creías que una determinada sustancia no llevaba un determinado alimento y luego resulta que sí, y al cabo de distintos contactos haces la sensibilización. ¿Es lo mismo la alergia que la sensibilización? No. Sensibilización es el proceso en el cual el cuerpo genera la IgE, que es el anticuerpo que normalmente provoca las reacciones alérgicas, y que una vez que esa IgE aparece contra una determinada proteína ya está sensibilizado. Uh-huh. El paso siguiente es que aparezca la sintomatología, los síntomas, ¿vale? Porque tenemos muchos pacientes que son capaces de generar IgE ante una determinada sustancia, pero por alguna razón el paso a tener síntomas no aparece. Y eso es importante para nosotros porque necesitamos tener la información suficiente para saber qué cosas prohibir, qué cosas evitar y qué cosas vacunar. Este mundo de la sensibilización sin clínica muchas veces viene determinado por una cosa que llamamos reactividad cruzada. Uh-huh. Y eso es, por ejemplo, evidente en los pólenes. Los pólenes tienen muchas sustancias, a lo mejor hay alguna proteína que comparten unos pólenes con otros. Y entonces resulta que tú estás sensibilizado a un polen porque eres capaz de detectar esa pequeña proteína, pero no eres alérgico al polen
porque esa proteína la detectas porque se parece a la del polen que realmente a ti te da alergia, ¿sabes? Ya. Entonces, sensibilización es tener la capacidad de tener síntomas, ya estás preparado para, y el ser alérgico es cuando esa sensibilización es relevante, ya aparece con sus síntomas respiratorios, generalizados, etcétera. Fíjate que cuánta gente vemos ya por la calle con sus mascarillas y realmente te das cuenta que hay gente en nuestro entorno, amigos, familia, hijos, compañeros de trabajo que realmente lo están pasando mal. Entonces, está la fase de cómo mejorar esa situación a través de lo que comentabas antes de los tratamientos. Pero es que luego hay gente que dice, ya, pero es que me tomo el antihistamínico, me tomo la medicación que me han recetado y es que estoy fatal, porque estoy cansado, estoy... Entonces, ¿qué es lo mejor, qué es lo más adecuado y si cabe la opción de no medicarse? Bueno, la opción de no medicarse es posible si la sintomatología es leve y si haces unas medidas de evitación importantes y, bueno, por ejemplo, eliges una mascarilla y tus síntomas son leves. Está claro que si la sintomatología es severa, es grave, no vas a ser capaz de evitarla sin tratarte. Todo en medicina lleva, al final son tratamientos escalonados, ¿no? Y vas sumando medicinas para intentar, sobre todo, hacer que las personas puedan seguir con su vida habitual. O sea, realmente el tratamiento lo que pretende es eso. Bien es cierto que los antihistamínicos tienen la mala fama de que provocan sueño, cansancio. Últimamente ya tenemos algunos que son, en teoría, producen menos somnolencia, tenemos que elegir eso. Tenemos también tratamientos que pueden darse por vía tópica nasal o tratamientos por vía tópica bronquial, es decir, sprays nasales o inhaladores que realmente evitan los efectos generales de esto. Lo principal es saber un poco a qué te estás enfrentando. Si tus síntomas son menores, es posible que con ciertas prácticas de evitación puedas intentar incluso no tener que utilizar fármacos. Pero estamos hablando de que esta enfermedad es muy variable de forma individual. Entonces, personas que le afectan mucho y personas que no le afectan nada. Y que también tenemos que tener en cuenta cómo le ha pasado la primavera anterior. Y si los síntomas son relevantes, es mejor tratarlos, porque si no, además, con el tema de la alergia respiratoria, de vías respiratorias altas, puede tener un efecto priming para tener asma. Es decir, no tratarte bien una sintomatología de vías respiratorias altas, esa rinitis, puedes terminar a lo largo de la primavera siendo más fácil acabar con asma asociado a esa sintomatología de vías altas. Cuando uno tiene alergia al polen, ¿puede comer miel? Bueno, esto va a depender del tipo de polen al que seas alérgica. La mayoría de los alérgicos al polen de gramíneas no les pasa nada, pero hay una serie de pólenes, sobre todo de las familias de las compuestas, ¿vale? Que son unos pólenes además que les encantan a las abejas. Por ejemplo, en la familia de las compuestas está la margarita, está el diente de león. Bien, entonces estos pacientes que se hacen alérgicos a las compuestas tienen con facilidad alergia a la miel. Y el polen que se comercializa, en general, mucho deriva de las colmenas y mucho de ese polen es polen de compuestas. Entonces, para poder recomendar a una persona alérgica al polen que puede consumir polen, sería confirmar que no es alérgico a las compuestas. La mayoría de los pacientes de nuestra zona no lo son, pero muchos de los que están viviendo desde la Campana de Oropesa a Extremadura sí que tienen alergia al polen de las compuestas. Entonces, de entrada yo diría, ¿cuál es el polen que te da a ti alergia? Y si no es alérgico a compuestas, pues no habría tanto problema en comer polen. Fíjate, hablando de alimentos, a mí me da mucha pena, los niños que tienen alergia a los frutos secos, porque fíjate la cantidad de vida social que tenemos ahora, en la que se va a cumpleaños, en la que se va a casa de amigos a merendar, en la que se va al cine, en la que se va a comer fuera, y realmente hay un peligro acechando, aunque sí que es verdad que yo por lo que veo en el entorno es que los niños han asimilado que tienen esa alergia, tienen mucho cuidado, pero es que hay muchos alimentos que tienen frutos secos. ¿Qué recomiendas? ¿Cómo tratáis vosotros a los niños en la consulta? Que me consta además que en el Hospital de Talavera el abordaje con la población infantil es bastante importante. Sí, la verdad que nosotros
hemos entrado más en una edad más tempranas a las pautas de desensibilización con los alimentos en la población infantil. Yo creo que somos de los hospitales de España que en este caso somos pioneros en eso, con la población infantil. Hay distintos alimentos y distintas gravedades. El problema fundamental de los alimentos más ubicuos que tenemos y que dan con reacciones graves son diferentes según las edades, ¿no? En las primeras etapas de la vida, entre los 1 y los 3 años, es la leche y el huevo. ¿Bien? Porque son alimentos que se utilizan en la industria alimentaria para mezclarlo todo. Y generalmente en los niños que tienen reacciones anafilácticas, que son estos que pueden tener reacciones que yo les llamo detectores, ¿no? Porque simplemente llevándose a la lengua uno de estos productos es capaz de identificarlo. Estos niños, ahora mismo nosotros estamos haciendo pautas de desensibilización precoces para intentar que no les sucedan las reacciones graves. Mientras a estos y a los de los frutos secos necesitan una buena educación de preguntar. Los niños también lo hacen. Y luego necesitan tener la seguridad de que van a saber ser tratados, ¿no? Entonces están los planes de actuación en los cuales en estos niños, estamos hablando que no es lo mismo tener una alergia leve, que siempre hay que tener un poquito de cuidado, pero estoy hablando de las reacciones anafilácticas, de los que realmente son reacciones que pueden poner peligro la vida, ¿no? Entonces hay que llevar un plan de acción en el cual está la adrenalina autoinyectable, es decir, los niños tienen que tener disponible en sus colegios, en sus guarderías, en su casa, tienen que llevar cuando salen al exterior, cuando comen, tienen que llevar su adrenalina autoinyectable y su resto de medicación de rescate, pero lo principal es la adrenalina autoinyectable. Estas reacciones que son anafilácticas, en los niños ya he comentado de 1 a 3 años más leche y huevo, a partir de los 3 años ya empiezan los frutos secos. Bien es cierto que los frutos secos en España son un problema algo menor que en otros países, sobre todo el tema del cacahuete. Todavía no se está abordando de forma sistemática la desensibilización a esos alimentos. Entonces, hay la prohibición completa y la evitación durante un tiempo prolongado también nos hace volver a plantearnos si podría haber una tolerancia después. Entonces, en el caso de los frutos secos, antes se actuaba con una prohibición completa, medidas de rescate en caso de exacerbación o de reacción, y luego volvíamos a hacer un estudio, y siempre hay que hacer un estudio comprobando, pues haciéndole la prueba de exposición en el hospital. Ahora sí que es cierto que se está empezando a pensar si estos niños, en algunos casos, en los que los síntomas son pues extremadamente graves, o en aquellos en los que, fíjate, los dos extremos, los que son tan leves como que, venga, vamos a empezar a tomarlo, que vamos a reeducar el cuerpo, o en algunos graves que dices, estás tan en peligro que tengo que intentar forzar tu tolerancia de forma controlada en el hospital. La vida, sobre todo, de los anafilácticos, y entre ellos es un buen plan de acción, el reconocimiento de sus padres y sus profesores de que tienen esa reacción probablemente importante, y el manejo de la adrenalina autoinyectable cuando sucede la reacción. Y bueno, por suerte estamos en España. Y tenemos 112 y tenemos una fácil capacidad de asistir de forma emergente a los pacientes. Eso en otros países, los países anglosajones o en Estados Unidos, a pesar de todo, fíjate que lo podemos comparar con el tercer mundo, pues no tienen tan fácil el acceso a la medicina emergente. Claro, sin ninguna duda. La celiaquía, Álvaro, no sé si igual coincidíamos Marina y yo en esta pregunta, porque el gluten, también parece que ahora todo es exento de gluten, alérgicos al gluten, la celiaquía. ¿Dónde está? La diferencia. Sí, ¿es Bien. una alergia? Vamos a ver si lo explicamos. Es entre la alergia e intolerancia, ¿no? Hemos hablado de un anticuerpo que se llama el anticuerpo IgE, ¿no? Que ese es el del anticuerpo de las alergias. Es un anticuerpo que cuando llega el alergeno va a una célula que se llama mastocito y ¡pah!, es todo como explosivo. En la enfermedad celíaca lo que sucede es que se generan otros anticuerpos, IgG e IgA, contra las proteínas del gluten. Y esa reacción provoca una serie al unirse el anticuerpo contra la proteína, forman lo que llamamos un inmunocomplejo. Entonces este inmunocomplejo va y se deposita en distintos lugares, entre ellas a nivel de todo el aparato digestivo. Entonces esa reacción inmunológica es distinta. Provoca la destrucción de las vellosidades y todas las manifestaciones de la enfermedad celíaca. Condiciona otra serie de problemas de la enfermedad celíaca, porque estamos hablando de
inmunocomplejos que pueden irse a otros sitios. Hay manifestaciones distintas, hay anemia, hay dolores musculares, de tal manera que... Incluso cambios hormonales, ¿no? Claro, hay mucha afectación, de tal manera que en la celiaquía, luego hablo de la otra enfermedad que le hemos puesto ahora un nombre. La celiaquía podemos incluso diagnosticarla no solamente por síntomas digestivos, sino por síntomas de malestar general, anemia prolongada, síntomas raros en la edad media de la vida. Por eso estamos diagnosticando mucha celiaquía en la edad media de la vida, sobre todo en el sexo femenino. Muchas fibromialgias, parece que algunas de ellas eran celíacas. Y luego hay otro tipo de enfermedades que es la verdadera alergia al trigo, es decir, como pan, como trigo y tengo una urticaria o una anafilaxia. Y la tercera sería lo que le hemos puesto el nombre de enteropatía por gluten no celíaca. Y hay un cierto número de personas que ha empezado a notar que tienen manifestaciones, generalmente digestivas, a veces también musculares o casi generales, y se ha asociado de forma causa-efecto al gluten. Entonces, ha habido personas que haciendo dietas de exclusión-reintroducción hemos comprobado que sí que mejoran sin gluten. El problema de la enteropatía por gluten no celíaca es que no tenemos un método diagnóstico. Uh-huh. No es como la celiaquía, que tenemos claro que tenemos unas alteraciones cuando hacemos la gastroscopia, tenemos unas alteraciones a nivel a nivel duodenal, tenemos unas alteraciones a nivel de la inmunidad, y en estos otros cuadros no llegamos a tener todavía ningún biomarcador. Pero sí que es cierto que hay un determinado número de personas que, haciendo bien las cosas en el diagnóstico, pruebas de exclusión, reintroducción, pruebas ciego, placebo, pues terminas etiquetándolas de esta enfermedad. Uh-huh. Enteropatía por gluten no celíaca, que no tenemos muy claro si es el gluten como tal, no sabemos si pueden ser los fructanos, que es otro tipo de sustancia, de azúcares, que puede estar condicionando esas malas digestiones, pero al final, como en todos estos, nosotros desde la población infantil hemos aprendido mucho. Hay una serie de enteropatías del primer año de vida que al final se diagnostican por exclusión-reintroducción. Y entonces pues dices, ¿por qué no va a volver a pasar en otro momento de la vida? Cuando en la edad infantil lo tenemos más clasificado, lo tenemos muy delimitado y sabemos que eso existe. Uh-huh. Bueno, yo creo que el tema de la celiaquía y de la intolerancia a la leche, por ejemplo, a la lactosa o a la proteína de la leche. Bueno, eso te lo tengo que aclarar. A ver. La intolerancia a la lactosa no mata, la alergia a la proteína mata. Ya. Hay que tener muy claro la diferencia. La alergia es a las proteínas y puede dar reacciones sistémicas que tengan vía respiratoria, cutánea, vascular, un shock anafiláctico. En la intolerancia a la lactosa es una mala digestión de un azúcar que puede provocar diarrea. Entonces, nosotros los alergólogos es una cosa que siempre queremos dejar claro. Hay que olvidar la palabra lactosa unida a la alergia. Olvidarla. No existe la alergia a la lactosa. Eso es generar un conflicto a las propias personas que lo son y a los posibles cuidadores. Yo si doy un yogur sin lactosa a un niño alérgico a la leche anafiláctico, lo puedo matar. Claro. Si le doy un yogur con lactosa a un intolerante a lactosa, tendrá una diarrea potentísima, pero no. Entonces es muy importante separar azúcares de alergias. Y de proteínas. Sintomatología, ¿no? Claro. de sintomatología digestiva pura, de sintomatología que es sistémica. Uh-huh. Y eso ¿crees, Álvaro, que nos estamos adelantando a no tomo esto porque el gluten, por ejemplo, ¿no? O la lactosa? Se tiende a decir las cosas sin, ¿no? Porque parece que como hay gente que tiene alergia, parece que estamos previniendo alergias. Prevenimos alergias quitándonos de nuestra alimentación determinados alimentos. ¿Esto? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Casi, fíjate, en la edad infantil es al revés. Os voy a contar. Ahora, nosotros los alergólogos, durante los últimos 30 años habíamos dicho que retrasáramos la introducción de los alimentos alergénicos. Venga, pues que los niños... por si acaso vamos a darle el huevo a los 10 meses, vamos a darle el pescado. Bueno, pues hemos visto que realmente estábamos cometiendo un error. Hay una franja de tolerancia que está entre los 6 meses y es cuando se debe iniciar la alimentación. Con respecto a lo que hacemos los adultos en plan modas o no modas,
Sí que es cierto que ha habido una corriente de tomar las cosas sin, porque parecen más sanas. Y ahí hay un problema. Los verdaderos intolerantes, que son fácilmente diagnosticados, porque realmente al final tienen una clínica evidente, no tienen más remedio que quitárselos. Sin embargo, si tú haces dietas sin tener claramente el diagnóstico y sin serlo, puedes generar que pierdas la costumbre de digerir ese alimento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siéndolo, y terminas siéndolo. Es decir, empiezas a quitarte la lactosa sin tener ningún tipo de problemas y terminas siendo intolerante a la lactosa porque pierdes la capacidad de fabricar lactasa, que es lo que digiere la lactosa. Entonces, en ese sentido hay que tener cierta precaución y no dejarnos llevar por la vida. Por las modas. Por las modas. Y es cierto que hay que saber que que estamos en un entorno de una población mediterránea en que, bueno, hay un número de pacientes, de personas que sí son intolerantes a la lactosa, quizá más que en países de Centro Europa o del Norte de Europa. Nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría hacerle una última pregunta. ¿Las alergias se pueden curar? Bien. Hay alergias que somos capaces de curar, sobre todo aquellas, por ejemplo, alergias alimentarias que desensibilizamos, alergias respiratorias que con una inmunoterapia podemos modular, pero, por ejemplo, en la mayoría de las enfermedades alérgicas que tienen que ver con alergenos ubicuos o intermitentes, solo podríamos quitarlas del todo si hacemos una evitación. Pero sí que hay varios mecanismos que nos permiten minimizar mucho los síntomas. Desde el punto de vista de la alergia respiratoria son la inmunoterapia, las vacunas alergénicas, que son capaces de disminuir mucho los síntomas. Curar 100% es difícil, pero disminuir mucho los síntomas y hacerlos irrelevantes. Y con respecto a las alergias alimentarias infantiles de los primeros años de vida, sí podemos, yo lo que digo es resetear al niño. ¿Por qué? Porque le volvemos a convertir en una persona, digamos, como normal. Él va a tener capacidad de ser alérgico a futuro a más cosas, porque la capacidad la tenemos innata, pero, por ejemplo, la alergia a leche, huevo y algunos alimentos que desensibilizamos, sí podemos decir que se la hemos curado. Uh-huh. Lo que no curamos es la capacidad de ser alérgico. Pilar, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues nada más. Es que claro, el mundo de las alergias es tan amplio, tan grande, hay tantas dudas, y lo que sí que sorprende es lo que, como comenzamos el programa, ¿no? Somos más alérgicos. Bueno, no sé si es el entorno, nuestra forma de vivir, nuestra forma de vida. Ahí, bueno, ¿cambiamos nuestra forma de vida, doctor? Sí, a lo mejor tenemos que buscar, mira, ayer hubo una manifestación del mundo rural, tenemos que buscar un poco más el mundo rural, tenemos que cambiar un poco la contaminación ambiental y tendremos que modular un poco el inicio de la respuesta de nuestros niños en el mundo, ¿no? A lo mejor tenemos que recuperar algún tipo de actividades al final del embarazo y en los primeros años de vida que reeduquen nuestro sistema inmunológico. En eso se está investigando, en prevención primaria. Uh-huh. Es difícil, pero tiene que haber alguna manera. Pues muchísimas gracias, Pilar Flurache, por haber estado un jueves más con nosotros y muchísimas gracias, doctor. Le invito otro día para hablar de sus libros. Pues completamente de acuerdo, Dani. Muchas gracias. Yo agradecido. A los escritores siempre nos gusta que hablen de nuestros libros.